Teniendo en cuenta esto que nos está respondiendo Rolando sobre el apoyo interno del pueblo que tiene el gobierno de Cuba hacia su sistema independentista, ¿no? Cosa que, bueno, muchos países de la región o del mundo, si se quiere, bregan de ser independientes cuando realmente no lo son, ¿no? Acá en Argentina es un tema, el tema de la independencia, se festeja el Día de la Independencia, qué sé yo, pero Argentina es un país claramente que no es ni independiente ni soberano. Pero volviendo a Cuba y teniendo en cuenta esto de los enemigos externos, internos y los apoyos, ¿cuáles son los apoyos concretos, efectivos, y de qué países los recibe Cuba? Porque, por ejemplo, como vos bien decías en la primera respuesta, cuando se hace la votación anual sobre el bloqueo de Cuba, los únicos que votan en contra son Estados Unidos e Israel. Quiere decir que ahí hay un apoyo mundial interesante hacia la isla. Pero en lo concreto, ¿cuáles son aquellos países que más allá del bloqueo que impone Estados Unidos eh, ayudan y proponen y siguen con este tema del apoyo concreto hacia Cuba? Amigo Claudio, sí, realmente el apoyo a Cuba es mundial, la palabra es mundial. ¿Qué ocurre? Que un poco que te respondía en la primera pregunta o en la segunda, no recuerdo, eh, los que apoyamos y pensamos y luchamos por las cosas buenas de la vida o por lo mejor que se debe dar en la vida, no siempre hacemos la propaganda, la bulla, el escándalo que debiéramos hacer. Y sin embargo, los que piensan mal y hacen mal a la humanidad, sí, les encanta hacer mucha bulla, mucha bulla. Y eso es lo que ocurre en este caso también. Los amigos de Cuba son inmensos. El primer ejemplo ya me lo acabas de refrescar y referir nuevamente en tu pregunta. Es abrumadora la cantidad de personas que votan a nivel mundial en el máximo órgano de concertación del mundo, que es la ONU, eh, no solo mayoritaria, casi total, Estados Unidos ¿cómo se llama? E Israel solamente, todo lo otro, el mundo completo apoya a Cuba. ¿Qué ocurre? Que también me refería anteriormente, no es nada democrático el mundo. Como Estados Unidos tiene derecho al veto, aunque el mundo completo diga que hay que eliminar el bloqueo, no se elimina porque Estados Unidos no quiere, no quiere, porque en definitiva el voto de Israel es nada, no significa nada, solo significa que hacen lo que le pide Estados Unidos, más nada, más nada. Y ahora se está viendo también ese dúo terrible, terrible, no solo con relación a Cuba, sino con relación a Palestina. A Palestina. No entremos en ese tema porque también es largo y muy importante, a no ser que, bueno, tú quieras preguntar algo con relación a él. Pero es lo mismo, es la misma situación. El mundo que decimos nosotros, la palabra que empleamos, el mundo progresista, el mundo, diría yo, de los buenos, todos clamamos porque no se siga haciendo el genocidio o realizando, materializando el genocidio contra Palestina. Sin embargo, se sigue realizando. Y en el caso nuestro es igual, pero el apoyo es, repito, mundial. Y comienzo por lo que menos piensa mucha gente, por el propio pueblo de los Estados Unidos. Aquí tú puedes dar cualquier evento que sea. ¿Qué pasa? Que mucha gente no conoce que los americanos normalmente no pueden venir a Cuba.
les impiden venir, tienen dificultades, multas, toda una serie de cosas que le ocurren y le afectan y le impiden venir a muchos libremente. O sea, los americanos tienen que venir, aunque la vida es muy complicada. O sea, de pronto tú dices, bueno, ¿por qué llegan tantos vuelos americanos si los americanos libremente a Cuba? Si los americanos libremente no pueden venir a Cuba. Los americanos, para venir de paseo a Cuba, a lo que sea, tienen que ir generalmente a otros países, a Argentina, a México, a Colombia, y después venir a Cuba. Y Cuba tiene una medida para evitarle problemas a los que vengan, sean americanos o no, para los que vengan a Cuba. Cuba no le pone la visa, el sello de la visa en los pasaportes, ni a los americanos ni a nadie. Cuba lo pone en la tarjeta de turista. La visa para entrar a Cuba solo es una tarjeta de turista, que vale aproximadamente $25, y donde Cuba le pone el sello de entrada y salida a todo el mundo. A todo el mundo es en esa tarjeta, para que no tengan dificultad, ni los americanos ni nadie tengan dificultad para entrar después a Estados Unidos. Pero vienen muchísimos americanos, que sí conoce, la población en general sí conoce que en Cuba no son rechazados, son atendidos maravillosamente. Y me referí rapidito en la primera respuesta a que hace poco, y eso se produce periódicamente, vienen brigadas, grupos, ni hablar de los pastores por la paz que recorren el país de Estados Unidos completo buscando donaciones de la población para Cuba, que después tienen dificultad, lógicamente, para entrar, pero logran hacerlo y logran entrar. Pero vienen muchos, se hacen muchas manifestaciones en Estados Unidos para acabar el bloqueo, para que se elimine el bloqueo contra Cuba. Y esos grupos que vienen, ese grupo habría que oír. El mismo día que debió darse la entrevista nuestra, que no se pudo hacer por los problemas de la señal, ese día se dio un programa maravilloso con un grupo grande, no menos de 100 jóvenes en su mayoría, pero adultos también, mayores, se reúnen con el presidente. Ellos se asombraban en primer lugar en qué país de pronto un grupo de jóvenes que visitan el país se reúne un presidente. Eso en Cuba es muy normal, ¿no? Pero los americanos muy interesados y asombrados y apoyando a Cuba totalmente, y eso se da muchísimo. Pero en general también, o sea, digamos, un país que hace muchas donaciones a Cuba. Aquí tenemos dificultades no solo en el transporte, no solo con el combustible, sino en la compra de buses, guaguas, como les decimos nosotros. Y tenemos dificultad a veces para poder adquirirlas, para poder comprarlas. Pero digamos, Japón nos regala periódicamente, nos regala ómnibus. Los chinos, por supuesto, los rusos o chinos y rusos también nos venden a precios muy favorables ómnibus. Pero Japón los regala, Japón no nos los vende. Japón, tú puedes ver montones de guagua, ¿cómo se llama? Gentileza, donación de Japón, cantidad, hasta contenedores para botar, para recoger las basuras en las calles, donaciones de los japoneses. Pero lógicamente, si me preguntas los países, como me preguntas, los países que más apoyan a Cuba, toda la vida han sido Rusia y China. Rusia y China es un apoyo total, a pesar de que Rusia ya no es socialista, pero sin embargo es uno de los grandes apoyos a Cuba para todo. Porque uno de los problemas graves que tiene Cuba, que puede tener cualquier país, es el financiamiento. Hasta los países ricos necesitan financiamiento para sus empresas y que funcionen sus grandes, sobre todo sus grandes empresas y grandes proyectos. Y Cuba no tiene esa posibilidad, porque todo es el Banco Mundial y todos son las normas americanas y las regulaciones americanas que no nos dan financiamiento. Y esto de habernos puesto en
en la lista de países que patrocinan el terrorismo, está afectando muchísimo, en general y en particular a los financiamientos a Cuba. A Cuba. Pero esos son los países, tu pregunta concreta, esta puede ser un poquito más corta, mi respuesta, los países que más nos apoyan en volumen, en cantidad de cosas, para no referirme en detalle a ninguna, son China y Rusia. Pero manifestaciones de apoyos y de donaciones tenemos de prácticamente de todos los países del mundo. Y lógicamente México siempre ha sido un país muy cercano a Cuba. O sea, no puedo dejarlo fuera, en uno de los países que nos apoyan, no solo ahora por López Obrador, un amigo nuestro que ha denunciado al mundo que Cuba es la nueva Numancia, porque nos tienen un bloqueo de más de 60 años, como no se ha hecho a ningún otro país, ¿no? O sea, y México también nos envía donaciones, pero muchos países envían donaciones a Cuba. Y el apoyo es, ya lo decía al inicio, ilustrado con la votación en la ONU, el apoyo a Cuba es mundial. Lo que pasa es que los enemigos que tenemos son muy grandes y opacan realmente ese apoyo tan grande y masivo a Cuba, porque la gente, como en el término que nosotros empleamos, la gente progresista ve a Cuba como un símbolo del progreso y de esa famosa y de esa importante y crucial independencia. Cuba es un ejemplo de eso. Precisamente es lo que a ellos no les conviene y por lo que nos atacan, ¿no? Pero bueno, eso es. Realmente a nosotros nos alegra muchísimo ese apoyo mundial que lógicamente no puede resolvernos todos los problemas, pero sí nos apoyan muchísimo. Ahora con esta escasez de productos alimenticios, llegan donaciones permanentemente de muchos países. Bueno, eso es. Bueno, Rolando, nos queda más que claro desde tu visión como ciudadano cubano de La Habana ahí, la situación política y social y todos los pormenores sobre y las consecuencias que vive el pueblo cubano con respecto al bloqueo, ¿no? Al siniestro bloqueo. Vamos a corrernos un poquito en la entrevista ahora y vamos a hablar de cultura. Vos sos un hombre hacedor de cultura, sos director de teatro y sos escritor de libros y bueno, nosotros aquí en Latinoamérica, en Argentina, pero en Latinoamérica en general, con el auge de la revolución y la aparición de la importancia que tenía la cultura para la revolución, la trova cubana y demás. Bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo es hacer cultura en un país que tiene las dificultades que tiene Cuba y cómo lo toma la población en general, ¿no? Y qué posibilidades tienen ustedes como hacedores de cultura de expandirse en estos momentos. Porque nosotros vemos particularmente por los músicos, no sé, Silvio Rodríguez mundialmente conocido y cada vez que viene a la Argentina acá todo el mundo lo va a ver y demás, pero bueno, queremos saber cómo es desde el teatro, desde las otras ramas del arte, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Es fácil hacer cultura en Cuba? Apreciado Claudio, comienzo por el final de tu pregunta. Sí es fácil hacer cultura en Cuba. Toda la cultura en Cuba es subvencionada por el Estado. Pensando en la profesión nuestra, en la tuya y en la mía, en el teatro que se hace tan difícil para realizarlo en muchos lugares, pues realmente el teatro es una de las artes que más que dar dinero, le da dinero a los grandes grupos, a los grandes actores, pero realmente el teatro, más que dar dinero, lo que gasta dinero, consume dinero. Y en Cuba, todos los grupos de teatro, todos y todos los actores que tienen cada grupo son subvencionados por el Estado. Todo el funcionamiento del teatro, todo, la electricidad,
todo el proceso de realización de montajes y de puestas en escena, absolutamente todo lo subvenciona el Estado. Y tenga o no tenga recaudación, o sea, no, los grupos no dependen de la recaudación, como ocurre en la mayoría de los lugares. Haya público mucho o poco, cada actor recibe su salario sin falta. O sea que la respuesta a tu última pregunta es fácil hacer cultura en Cuba. Sí lo es. Sí lo es. Ahora, ¿dónde se ha complicado en los últimos tiempos? Digamos, en lo que ya, a lo cual nos hemos referido ya, en la escasez de recursos. O sea, para hablar de algo muy simple, digamos, un guitarrista tiene su guitarra, pero a veces tiene dificultad para conseguir las cuerdas. Y así, te pongo el ejemplo más simple, pero eso puede ser en cualquier componente de los aditamentos, elementos, instrumentos, piezas, cosas que necesita para hacerse todas las artes. Ahí es que hay la dificultad, sobre todo en este momento, porque las escaseces abarcan toda la sociedad, abarca también el campo de las artes. Pero eso es lo que no, de pronto parece que no ocurre. Eso lo sabemos los que estamos interiormente en la producción de ese arte, porque el que lo ve desde afuera piensa que no hay problema. Como te dije anteriormente, la opinión de Víctor, piensa que no hay problema porque la vida sigue de manera muy fuerte. Digamos, una de las razones por las cuales yo debí posponer el festival que estoy proponiendo, el Festival Latinoamericano de Teatro Clásico, con el cual estamos entusiasmados todo el mundo, desde el Consejo Nacional hasta los grupos muy entusiasmados realmente con establecer y comenzar y realizar bienalmente ese festival. ¿Cuál es la razón? Que hay muchos festivales. Este año hay varios festivales y congresos. Este año se dio en Cuba el congreso de la CITESH, con más de 200 visitantes extranjeros. Y hay una cantidad de festivales en este momento. Este fin de semana concluye el Festival de Pantomima, Festival Internacional de Pantomima. Dentro de pocos días se da el festival, de pocos meses, no recuerdo exactamente la fecha, se da el Festival de Camagüey, que es un festival nacional, pero al cual vienen muchos visitantes extranjeros, ¿no? Entonces este año esa dificultad, más la dificultad por el alto precio de los boletos aéreos, sobre todo para viajar en general, y en este caso a Cuba, pues cambiamos la fecha. Y la del año próximo, o sea, ¿por qué no se da el año próximo el festival? Porque el año próximo es el Festival Internacional de Teatro y el Festival Mayo Teatral de la Casa de las Américas. O sea que nosotros, los que me apoyan en todo esto, debemos posponer la fecha del festival, pero no es porque no hagamos festivales, al contrario, porque hay muchos festivales de teatro, y ya, si hay 2 festivales, el Mayo Teatral de la Casa de las Américas también es internacional. O sea, si hay 2 festivales de carácter internacional, un tercero ya no tiene mucho sentido realmente, ¿no? Y en este caso, que es el primero y que debe tener ciertas normas para su producción, ¿no? Pero así ocurre. Te estoy poniendo precisamente el ejemplo de lo más cercano a mí, que es el teatro, pero el teatro no es el arte más fuerte de Cuba. Ya tú lo dijiste ahorita, el referente a Silvio. O sea, la música es el arte más fuerte en Cuba, pero ballet ni hablar, o sea, danza en general, las artes plásticas, la Bienal de La Habana de Artes Plásticas es una de las más grandes del mundo, la Feria del Libro de Cuba, que es el evento cultural más grande de Cuba, porque abarca el país completo, la feria
del libro, el Festival de Cine, el Festival Latinoamericano de Cine, que es uno de los festivales importantes también del mundo. Todo eso sigue funcionando. Se paró en los periodos álgidos de la pandemia porque la pandemia impedía que se hicieran esos eventos, no se podían hacer, pero una vez terminada la pandemia, esos eventos se continúan haciendo y todo eso lo subvenciona el Estado. O sea, generalmente la recaudación de la taquilla, porque aquí los precios de todo, absolutamente de todo, son muy económicos. Los precios que están muy altos son ahora los particulares, por la escasez, como dije, están muy altos, pero una entrada al teatro, una buena obra, se está estrenando ahora, a eso voy yo esta tarde, a ver Requiem por Giardini, una de las grandes obras del teatro, por uno de los mejores grupos de teatro de Cuba, el público, y voy a ver la obra. ¿Cuánto cuesta la obra? 30 pesos. 30 pesos cuesta la entrada. ¿Cuánto es 30 pesos? Cuando el dólar a precio oficial está a 120, a precio oficial. O sea que estamos hablando de qué, de la cuarta parte, o sea, de 25 centavos de dólar. Pero si vas a cambiar el dólar en la calle, está a 380, casi 400. ¿Qué cosa es lo que cuesta el equivalente del precio a una entrada a una magnífica obra de teatro, a un magnífico grupo de teatro subvencionado por el Estado, toda su producción? Muy poco. O sea, con 30 pesos por entrada y por cada público que entre, no pudiera ese grupo realizar esas puestas en escena tan grandes, una obra grande y un montaje grande con una producción grande. Y así es en todas las manifestaciones. Cuba es un país que apuesta por la cultura, fue una de las cosas que de inicio comenzó la revolución. La primera escuela que abrió la revolución a nivel del país fue la Escuela de Instructores de Arte. El instructor de arte es un profesor director en el caso de teatro, y en todas las manifestaciones es un director y un profesor, y fue la primera escuela que se abrió en el país para llevar la cultura a todos los rincones del país. Y el propio acto de la alfabetización, ¿no? Cuba tenía más del 30% de su población analfabeta. Alfabetizar a toda la población en un año fue un acto cultural de inmensa altura realmente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, todo el movimiento cultural. Cuba, un país tan pequeño como Cuba, tener uno de los mejores ballets del mundo, dentro de los 5 mejores ballets del mundo. Pero no solo tiene el ballet nacional, tiene un ballet en Camagüey que es también de altísima calidad, ¿no? O sea que sí, hacer la cultura en Cuba es fácil, realmente es fácil, y hay muchas escuelas, muchísimas escuelas y muchísima gente graduada. Y eso que digamos en el caso del teatro y como en el deporte, y en la cultura en general, pero en particular en el teatro, hay mucho éxodo de actores. Pero Cuba es una fábrica de producir artistas y de producir deportistas realmente, ¿no? Y sí, esa es la realidad del área cultural nuestra, que es impresionante, impresiona sobre todo en estos momentos en que tú dices, hay tanta escasez, hay tantas dificultades y escasez de cosas, y sin embargo se mantiene esa actividad cultural de envidia para otros países. Y te repito, ¿por qué es fácil? Porque es subvencionada por el Estado toda esa actividad inmensa teatral. Bueno, eso es en cuanto a esta pregunta. Es mi campo, del cual pudiera hablar mucho más, pero ya tengo que poquito a poco aminorar el tiempo en las respuestas, porque realmente son preguntas muy abarcadoras las que tú me has hecho, pero tratar de ser lo más breve posible. Trataré de serlo en las próximas, porque ya en esta voy casi por 11 minutos también. Bueno, con gusto estoy dando esta información para las personas que se interesan por conocer la realidad complicada, por las razones que ya he dicho, pero hermosa de nuestro
de nuestro país por estas realizaciones que logramos hacer a pesar de las dificultades. Bueno, Rolando, no te hagas problema por el tiempo porque nosotros estamos disfrutando muchísimo de tus respuestas y seguramente los oyentes y las oyentes del Paso Cambiado también lo van a saber apreciar. Eh, Somos un programa de radio que se acerca a la problemática de las trabajadoras y los trabajadores y de las sociedades en general y rompemos un poco con el esquema de las entrevistas cortas o de los bloques cortos. Nosotros nos gusta disfrutar de las entrevistas sobre todo y de explayarnos también con nuestras preguntas y demás. Así que no te hagas problemas por el tiempo. Te voy a hacer la última pregunta, sí, ya con esto nos despedimos, te agradecemos muchísimo, muchísimo toda esta exposición que tú nos has dado hasta ahora y esperemos, por supuesto, seguir en contacto y poder establecer más asiduamente un diálogo, ¿no? Desde acá en nuestro cuerpo periodístico y cultural hacia vos y hacia todas las personas que podamos entrevistar ahí desde la isla. La pregunta concreta para el final es, ¿qué le dirías, Rolando, si tuvieras la posibilidad de salir por un lado, con un megáfono para hablarle a la gente de tu pueblo, de tu país, en estos momentos que se tornan duros y de incertidumbre también, como ustedes bien están acostumbrados a vivir? ¿Y qué le dirías a la gente del exterior, ¿no? ¿Qué le dirías a los de los otros países? Eh, si tuvieras algo para decirles eh, y pedirles de alguna manera a tu gente, a tu pueblo y a la gente en general que no pertenece a Cuba. Sí, amigo Claudio, gracias por tus palabras de aliento. Eh, Ante tu pregunta, pues son muchas las cosas que surgen y llegan a la cabeza, porque realmente son tantas las cosas que tenemos que arreglar en este mundo, pero como digo yo, en particular en nosotros mismos, en cada una de las personas que vienen muchos pensamientos a la cabeza de lo que pudieran ser consejos o cosas para la unión entre todos los seres humanos, las personas. Me habla del país, a mis coterráneos, pero a todas las amistades y hermanos, no de sangre, pero sí de sentimientos que tiene uno en el mundo, y son muchas las ideas que vienen a la mente para tratar de corregir en cierta medida esos problemas que a veces, incluso siendo pequeños, acarrean y traen muchos problemas a las personas por las incomprensiones que a veces se dan y los conflictos que a veces se dan en las relaciones a nivel personal y en general. Pero hay una frase que a mí me viene permanentemente a la mente con relación a los vínculos y a las relaciones entre las personas, y es de Benito Juárez, cuando dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y realmente detrás de esa frase está el tratar a todos con amor, o sea, respetar a todo el mundo equivale a amar a las personas, o sea, respetando y amándonos los unos a los otros. Sin dudas, este mundo resolvería muchos de los problemas que tiene, o sea, en el ámbito cercano a uno mismo, o sea, el ámbito familiar, personal, a nivel de país, pero a nivel de las relaciones con los demás países, unos países con otros, realmente el respeto a esa convivencia y a ese comportarse
y conducirse de las demás personas, haciéndolo siempre con amor, pues lógicamente sería de mucha tranquilidad y paz para todos en general. Bueno, gracias a ti en particular y a todo tu equipo por este programa tan hermoso que realizan, que tiende precisamente a unir, que es la otra palabra importante, derecho, amor y unión. Este programa de ustedes y esta forma de conducirlo, pues tiende a eso, ¿no? A lograr el respeto, el amor y la unión entre nuestros pueblos, que creo que es una de las cosas más importantes en la vida, no solo en lo personal en primer lugar, pero a la larga entre nuestros pueblos latinoamericanos. Un abrazo, hasta la vista, chao.